Bienvenidos a su podcast Warronomics, en donde más que llevarles lecciones de economía, intentaremos hacerlos partícipes de ella, por medio de ejemplos que podemos vivir día a día. Esto a través de las voces de mis buenos amigos Etiel David Zavala y Devan Herrera. Ay, ya. Ay, no, ya la cagué. ¿No? Pues sí. En este 10º episodio. Es que me iba a brincar la otra línea. Ok. Pero es parte del guión. Adelante. Disculpe. Y les recordamos que este podcast hasta el momento no es patrocinado por nadie y las opiniones expresadas en el mismo son responsabilidad de sus presentadores sin ánimos de andar ofendiendo pues a nadie, ¿va? Y les recomendamos discreción. Entonces, en esta ocasión vamos a hablar de la economía del crimen. Así. Como suena, Como sin suena. más ni menos, Sin economía más ni del menos. crimen. Entonces, pues vamos a darle, chavalones. ¿Cómo se encuentran hoy? ¿Qué porrón? ¿Qué procede yo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No, pues todo chido. Andamos descansados, andamos como Diosito manda, fue a la iglesia en la mañana Claro. a dar gracias. Gracias por todo, por todo lo que tenemos. Y por lo que no también. Y por lo que no tenemos, y por lo que podremos tener. Exactamente. Ahora ando en modo espiritual ya después de la charla Con con el el Ander. Ya, mi lado espiritual ya va a empezar a salir. Ah, está bien, muy bien. No, pues yo también. Por cierto, antes de empezar, quiero mandar un saludo, que ya me pidieron saludos. A Me pidieron saludos, a ver, sí, un saludo a Esteban. Ya, no te moches el huevo. A este banano. La fregada. Se prestaba, güey, era soltarlo, güey. Ando en modo espiritual, Ya pero me di cuenta. soy un maquilero espiritual, así que Ya me di cuenta, sí, que. Disculpas, Esteban. Sí. no se crea, chido. Un buen alumno, un buen amigo, sí, que me amenazó que si no lo saludo, se iba a mochar un huevo. Y yo dije, déjate saludo. ¿Sí? Entonces, Por la pers. Ay, ¿cómo es? Por esa madre, Esteban. No encuentro la palabra. Pero porque siga su escroto intacto. Intacto. excelente, Por el status quo de su escroto. excelente, qué bueno. Excelente. Bueno, entonces ya dicho esto, sí, ya que lo tenía en prioridad máxima, pues vamos a ver. Voy a comenzar, si me lo permiten, con un pequeño pensamiento. Pues yo lo voy a decir igual. Excelente. Una cita, más que nada, ¿no? ¿De qué necesita? Ahí vamos, para allá. Sale. Que la ching. Ya va a empezar. Ahora va. Voy a citar, ¿sí? Cite. Gracias. Yo creo que el crimen no es inevitable. No es como la muerte y los impuestos, que siempre van a estar con nosotros, ¿sí? Altas tasas de crimen no han prevalecido a través de la historia. Nosotros tenemos que aconsejar y ver maneras en las cuales tenemos que reducir las tasas de criminalidad. Esto lo dijo Gary Becker, en 1995. Exactamente. Él es considerado pues uno de los fundadores de economía del crimen. ¿Y por qué es economía del crimen? Pues ahí lo vamos a estar viendo. Ok. Y lo más importante, lo más relevante es que la economía mete sus narices también en También anda de meche. andar En todos lados, güey. Sí, en todos lados. Sí, a ver si un día hacemos economía de la nutrición para que veas algo chido. ¿Me está diciendo gordo? Sí. Hijos de la chingada. Bueno, ni Si que- te queda la bota, si por Sí, ¿no está viendo? si la bota te... Pero bueno, en fin. Economía del crimen. ¿Qué tenemos que hacer en economía del crimen? ¿Cuál es el objetivo de la economía del crimen? Muy simple. Vamos a reducir la criminalidad a través de algún mecanismo económico. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Ese es el objetivo de economía del crimen. Ok. Aquí va el meollo de este asunto. ¿Qué crímenes has cometido, Iván? Aparte de miar en la vía pública. Esa no cuenta. Claro que sí cuenta. Ah. Sí, es un crimen. Si no lo sabías, me preocupa. Aparte de manejar bien pedo. Aparte de manejar ebrio. Ah, Y decirle, señor justicia. Señor Justicia, inolvidable esa señor Justicia. No, pues creo que no más. ¿No? Un crimen ya de mayor peso, ¿cómo se ¿Qué llama? es un crimen para ti? Es algo fuera de la ley.
Y no conocías que miar. No, sí lo conocía. Ya estaría por demás. Pues creo que. ¿Basura en vía pública? ¿Has No, tirado no, basura? no, eso no. Eso fue gracias a mi padre Dios. No lo he hecho. ¿Qué? Tirar basurita. ¿Ah, sí? Sí. ¿Está bien? Te felicito. Pero bueno. No, pues usted me está preguntando, güey. Yo no te pregunté, verga, güey. ¿Has pagado todos tus impuestos? Creo que sí, güey. Inevitablemente, pues ¿Has dado una mordida No. a un tránsito? No, a la tampoco. que estás pensando. No, tampoco, mi estimado. Hay que tratar de hacerlo más. Fíjate, me multaron. El crimen más grave que he cometido. Una vez me multaron por no echarle al parquímetro. Tiene una infraccióncita. Bueno, ok. Qué ¿Y usted? violento. Sí, lo violenté cabrón, güey. Qué ¿No? violento. Sí. ¿Y usted, mi Jorge? No, este vato. Aparte de ser compa de Pablo Escobar, dígame otra, una más amable. ¿Ha escapado de una cárcel, de un cerecito? Pues yo creo que ingerir bebidas alcohólicas, alterar el orden público con riñas, no sé, nunca me he robado nada. Ponérselo al pedo a los tránsitos. Ah, sí, pero con buen propósito, güey. O sea, Con un objetivo, caramba. Sí, por romperle su madre. no, Ah. que me dejaran ir, güey. O sea, ay, lo ay, amenazó para que lo dejara ir. No, la amenaza. Tú no sabes de quién soy hermano, que la chingada. Mi hermano te va a cargar la chingada. Eso no se hace, güey. Estás mal, güey. No, digo, pues no desconozco el motivo. Bueno, pues todos esos crímenes de alguna u otra forma son considerados por la economía del crimen, que va desde lo más sencillo hasta lo más grave, como tú lo digas. Ajá, crímenes violentos, homicidios. Desde miar en la calle hasta los asesinatos y violaciones, extorsiones. Desde Sí, guante sí, blanco, guante negro o mano negra. O mano negra. Lo que usted quiera. ¿Acaso está haciendo un De comentario que, racista? no estoy haciendo comentarios racistas. no. Para los que no nos están viendo, este no fue un comentario racista. Sí, lo fue. Sí, hombre. Igual nos burlamos Bien. también. Entonces, la economía del crimen. Definición así precisa, rápida, tranquila. Economía del crimen estudia las causas que motivan el cometimiento, así venía, no estoy... Cometimiento de actividades ilícitas, así como los costos monetarios que genera la criminalidad. ¿Qué costo monetario tiene que te hayas miado en esa pared? No lo sé, pero pero fíjese que ahorita que me hizo la ¿Cuántas pregunta paredes has miado? Espérese. Espéreme, ahí le contesto eso. Ahorita me preguntó sobre los crímenes, bueno, de los impuestos, que si los he pagado. No, tengo un año atrasado de mi revalidación vehicular, no estoy orgulloso, pero yo valgo verga, sí. Pero a lo que usted está preguntando ya de los costos jurídicos, valgo verga. A mí me sorprendió, yo pendejamente no la pagué porque yo hice matemática pura, nada más. Dije, un año me costó 700, el otro año si no pago pues me va a costar otros 700 y ya la acumulo pues van a salir 400. Ajá. Pero me salió en casi 7,000 pesos, pero por puro recargo legal. Entonces me imagino que eso se refiere usted por costos de la criminalidad. Es parte de... Son costos asociados. Costos, ándale, costos asociados. Sí, acordémonos a que hay costos de todo tipo, ¿cierto? Entonces, el que tú miaras esa pared, pareciera que no, pero está gastando la pintura que tenía esa pared. Y esa tú la va a dejar manchada. La vas a... Con el paso del tiempo. Se queda la marca. de tantas miadas. en una Disculpe, pared. con el sol. yo no soy muy conocedor de miar paredes. No, todavía le hace falta juntarse con nosotros. Sí, por eso vengo y me voy, nada más vengo a grabar y no vaya a ser. Siempre hay un compa que pone el cantón para las pedas. Entonces, Un saludo a ese vato. ese vato, chingón, mis respetos. En su patio siempre se agarra una esquina, una pared, güey, donde es el baño de los vatos. Evidentemente las féminas, pues ellas requieren un espacio Más pulcro. más apropiado, con todas las amenidades para poder llevar a bien dicha actividad. Pero los vatos no, güey. Entonces,
se agarra una pared que ya es la predeterminada porque de antemano se sabe que la vas a mandar a chingar a su madre, güey. Porque la vas a manchar, güey. Que por lo general es la pared que no está pintada, Exactamente. ni enjarrada. Ok. Bueno. Todo este tipo de actividades. Mucho Desde. Sí, no es el podcast del miado. Entonces, Unas memorias de resaca con Jorge Castañeda. Bueno, Memoria entonces, chingona. todas estas actividades las estudia la economía por una simple cuestión, una simple razón. Y todo tiene que ver con cuando tú estabas meando eso, Sí, man. aunque estuvieras ebrio, Sí. estaba siendo racional. De un modo u otro estaba siendo racional. Pues Ok, sí, sí, evidentemente estaba tratando de satisfacer su necesidad, güey. Exactamente, entonces, en ese sentido, la economía del crimen trata con el crimen de la manera, con las actividades ilícitas de una manera racional. Ajá. ¿Sí? Tú vas a ganar algo, va a tener algún costo, va a tener algún beneficio, y lo que nosotros queremos es que en esta situación, ¿no?, desincentivar a los criminales para que no cometan estos actos. Y esto es mediante el cumplimiento de la ley. Y esto es mediante el cumplimiento de la ley, ¿no? Y con las penas. Que de hecho ese es Pena tras pena. ¿Cómo va? No, porque después me agüito. Las que Entonces. destrozan mi vida. Y te vas a quedar creyendo. Bueno, pero sí. Eso, compa. Por favor. Luego, En otro orden de ideas. en otro orden de ideas, Ajá. ¿verdad? Así como el Francisquillo. No, ya fuera de pedo. Uno de los principales factores que se encontraron dentro de la investigación del buen Gary fue que en los países donde había ciertos, ¿cómo lo miden? O sea, tienes ciertas carpetas de investigación, ciertos crímenes, y en los países en los que hay una menor, no sé cuál es la palabra, o sea, que son carpetas que se concluyen, que ya cierra el caso, que hay una pena, Ajá. o sea, mientras menos pasa eso, evidentemente hay más crimen, güey. ¿Por qué? Porque el criminal es racional y es consciente de que si no se lo van a chingar, güey, Ajá. la ley, pues eso a él lo incentiva a cometer crimen. Acá güey. a seguir cometiendo. Porque, o sea, dentro de todos los costos asociados que tiene el cometer un crimen, güey, es el costo mayor. Ok. El que pueda ser aprendido por la policía, te den una calentadita, te pasen al confesionario, te den otra calentadita y luego ya te dicten tu formal prisión, no, luego ya te va a tocar con 17 pilas, te va a dar otra calentadita. No, pinche calentadita, calentadota, vato. Te Oye, puede- entonces, los índices o los porcentajes de criminalidad se dan en casos cerrados, o sea, ya que tienen todo el proceso de inicio a fin. No, hay distintos tipos, güey. Ah, ok. O sea, por ejemplo, una cosa es por ejemplo, número de llamados al 911. Ok, que sería lo primero, la denuncia. Pues sí, pudiera ser. El pitazo. Ajá, y luego está también el número de actos que fueron ay, ¿cómo se le llama esa mamada? Ay, no sé. ¿Cómo se le llama, tío? No sé, pero no me lo puje tanto. Oh, es que ese pujido Estuvo va a ser muy- estremecerse uno que otro, vato. Mira. Mira nomás. ¿Sí, Chinita, ¿sí lo vio? Chinita. Pues que se estremezca. Ay. Jorge Barry White. Está bien, Jorge Barry White. Bueno, ¿lo? El punto era que hay, por ejemplo, crímenes que no hacen carpeta de investigación, otros que sí, otros donde se cierra esa mamada, güey, Sí, man. y ya se le dicta una sentencia. Entonces, o sea, son como que distintos pasos del crimen hasta que ya está la sentencia ya dictada, güey. Ok, entonces, la criminalidad en sí, ¿en qué momento ya se toma? Bueno, está la denuncia, Ujú. pero hay que determinar cuándo se es culpable y cuándo no. Pues sí.
Ok, entonces el índice de criminalidad es ya cuando pasa esa sentencia o esa dictamen. O sea, ahí es donde empieza a contar de que, este es el nivel de Es que es a lo que crímenes. ahí depende cómo lo estás midiendo. Ok. Tiene esa gran desventaja. Porque, la por, métrica. porque, por ejemplo, tú puedes tomar únicamente puros llamados a 911 y estás de acuerdo que nada más con puras denuncias de ese tipo, güey, pues vas a tener un pinche cúmulo enorme de llamados, güey, pero no necesariamente todo llamado a 911 trae detrás un acto que de verdad es un crimen. Okay. O que de verdad está cometiendo un delito. Uh-huh. Entonces, pues digo que depende de cómo lo midas y en esas fases de cómo comienza desde el 911 hasta que ya al vato le dan botellón o lo que sea, güey. O sea, ahí están las diferencias en la métrica. Pues es como un filtro, vaya. Sí. Si te vas desde lo primero, pues obviamente van a ser un chingo de casos. Y ya si vas hasta lo último, pues ya está todo un poco más compactado, más reducido. Simón, en general, el criminal es por dos motivos, al menos en la teoría económica. Se representa a través de dos motivos. El primero de ellos es que vamos a ponerlo en un escenario bastante simple, bastante simplón, ¿no? Échale. 2 de la madrugada, no, vamos a aumentarle otra, 3 de la madrugada, estás ahí en un cruce, está el semáforo en rojo, estás completamente solo. Sí, ya sé dónde va. Solo, no ves nada, volteas a la izquierda, volteas a la derecha, no hay nada. nadie de atrás de ti, está el semáforo ahí en rojo. Y va a estar del jale. ¿Qué pasó? De hecho, fíjate que pasa mucho ahí en la Cuatro Siglos, en el semáforo que está ahí por Yada, en el puente, en ese semáforo pasa mucho esa situación. De hecho. Entonces, ¿te lo vuelas o no? No, ya no. Güey, pero Cuatro Siglos y ya están... Muy retirado. Bueno, todo esa... Cuatro Siglos ya nomás tiene un semáforo hasta ya está... Un ribereño, pues. Y eso es el que... ¿Sí es ribereño? ¿Le gusta el ribereño? ¿O cómo le llama todo ese camino, pues? A mí me gusta más usar Google Maps. ¿No, Zagaray? No, ya no es mucho. Entonces, ¿qué es? Bueno, ahí por Yada, pues, por el puente de Yada. Ya. De Ixa, ya sé, Ixa. Ahí discúlpeme, es que no soy muy adepto a las instalaciones de la OACJ. Está bien. Pero ¿por qué no te lo vuelas? No sé, güey. ¿Por qué no te lo vuelas? He querido, güey, pero no me he podido, güey. Eres un eslabón de este cochino sistema. Sí, güey. Eslabón. Exactamente. Sí, no puedo. Lo he intentado. Te comparto. Y fíjate, cuando voy tarde, más que nada, pasa mucho ese momento crucial. Y no, digo, ya voy tarde. Bueno, pues yo creo que la mayoría de nosotros nos lo volaríamos, porque la probabilidad de ser atrapado es mínima. Y eso es un incentivo. Vas a cometer un crimen, esa es el primer factor. Vas a cometer un crimen pensando racionalmente cuál sería la probabilidad de que me atrapen o no me atrapen. Sí, entonces, si no hay nadie, está el semáforo en rojo, no vas a causar daños porque piensas que no vas a chocar. Pero ya lo estás volando. O Pero sea, ya lo estás cometiendo el crimen. Ese es el punto, es el determinante de cometer un crimen. O sea, la probabilidad de que te atrapen. La probabilidad de que te atrapen. La probabilidad de que te atrapen. ¿Por qué das un soborno? Pues porque un soborno es más fácil, te evita el pago de ir a las filas, sale más barato. Y porque sabes que hay una alta probabilidad de que la gente acepte el soborno. Exacto, y no te va a denunciar, no te va a... Ajá. Entonces, esa es la diferencia de por qué la raza en los Uniteds no sobornan a los policías, güey. Porque aquellos güeyes sí de plano no los aceptan. Y no nada más no lo van a aceptar, sino te va a cargar pifas. Pues de hecho, ya ahorita con el... No sé si es bueno o malo, pero últimamente se han visto muchas noticias de que han agarrado a güeyes que han intentado dar soborno, que van desde los 200 pesitos. Aquí en Juárez sí han salido. Sí, ya les incorporaron una cámara. Sí, desde 200 pesitos hasta 20,000 pesos, o sea, han sido cantidades ya exorbitantes que yo no me imaginaba que... Yo el soborno... ¿Cómo se dice? Exorbitantes. Uy, otra, no hay problema. Uy, disculpe usted, señor Rae. Su señoría Rae. Sí, o sea, yo no me imaginaba que se manejaran esos niveles de soborno. El estándar era que conocía 500, 600 varitos. No los puedas dar, güey, no va a haber 500. No, pues yo soy pobretón. Mira, tú me das paredes, pero... Pero yo doy soborno. Tienes que cambiar tu círculo social, güey. Básicamente te acaba de decir eso. Está grabado que este señor... Yo soy un partidario hasta cierto punto de que la corrupción... No, esos son ustedes. Esos son ustedes. ¿Qué prefiere?
¿Caminar miado? O caminando y meando. O caminando y miando. Ok, no voy a entrar en este juego, en este círculo vicioso De los miados. de los miados. Otra cosa, y ahí te va y este también es de mucho debate, pero pues estamos hablando al menos en cuestiones económicas. Tienes una boca que alimentar, te despidieron, Ajá. no encuentras jale, Ajá. Ajá. ¿vas a cometer o no vas a cometer? No les voy a dar el placer de decir ay no. Güey. Che culo. Culo. Vas a estar desesperado en algún momento. Ajá. ¿Vas a cometer un delito? Culo. No sé, güey. Ahí sí no sabría responderle porque no me he visto en esa situación. Imagínate, Depende vas de la necesidad. güey. ¿Eso Mira. justifica los medios? Por eso te dije, es una cuestión un poquito más Y eso es algo Es una personal. cuestión filosófica, ¿no? Eso. de la ética y la estética. Anda iluminado. Es que acabo de ver La Casa de Papel. La chingada. Ahí dicen algo así. Pero bueno, Jorge, ¿Qué? ¿cometerías un crimen si ya estás en la necesidad? Imagínate, es más, se lo pongo así de una manera muy sencilla, ¿no? Ya llevas, ¿qué te gustan? 3 meses de paro, 3 meses de desempleo, alguien depende de ti, estás desesperado, no encuentras jale, vas a una carnicería y ves el salchichón. Entonces, ¿qué pasa? No, nada. No, es que hizo una seña muy. Pues, ¡el salchichón! El salchichón es redondo, vato. Mire, yo no sé qué salchichón come usted, pero el salchichón ni de coña es redondo. Entonces, es el salchichón, está entero. Y ya nada más No, lo pero en redondo. rebanadas. Bueno, está bien, ves el salchichón. ¿Tienes hambre? ¿Te lo robas o no te lo robas? Insisto, depende de la necesidad. Tendría que estar en esa situación para poderle decir voy o no voy, porque en este momento no tengo la necesidad. Entonces, en este momento, yo le digo a la neta no. 6 meses. ¿Cuánto es el límite para que hagas un acto criminal de esa naturaleza? Necesitaría estar en esa situación. ¿No te haces una idea? Más bien sería ya acabando tus opciones, ¿no? O sea, Mira, tienes que experimentar. no, nuevas no, hay opciones. diferentes personas. Espérame, güey. Ah, yo lo pero. Yo lo pero. Yo no sé usted, pero yo sí soy muy creyente de la cuestión del karma, güey. Entonces, yo solo me saboteo, güey, de cuando hago cosas que hasta cierto punto son indebidas, güey. Me suceden actos el doble o el triple. De indebido. Sí, exactamente. Entonces, guiándome yo Ajá. en esa lógica, me desincentiva a mí el hacer actos indebidos, porque yo sé que tarde que temprano me va a pasar otra cosa y la vida me la va a meter y... Y por ahora sí, dígalo pujando. ¿Cómo? Me lo va a meter. A ti te sale más bonito. Sí, güey. a usted le sale mejor. Devan, ¿tú tienes algún límite para cometer un acto criminal de esa naturaleza? No me he visto en la necesidad, aún como dice acá el estimado. Llevas un año sin un jale, güey. Un año sin jale, ya agotó opciones. Pues, Todas los, o sea, es que solamente tú sabes. Tú No, sabes, no, por por eso- nada más estoy es preguntando. que ese es el parteaguas de que si de que si a la primera de que no tienes jale un año y nada más te esperanzas encontrar un jale, entonces, ya se te acabó el mundo. Entonces yo a eso es a lo que iba. O sea, primero se agotan las opciones, ¿no? O sea, agotas todo tipo, intentas vender una chingadera y media, burritos, Por eso, X. pero después de agotar opciones lo harías. Después de agotar opciones, pues necesito estar en esa situación, la verdad. Pues, Ahorita, Bueno, ¿usted Pues, lo hacía o no lo hacía? No, yo aquí hago las preguntas. No, ya lo he hecho. ¿Qué es diferente? órale. Llega Yo no vengo aquí a robarles. yo vengo a darles Llega conocimiento. al área de Salchichón- las carnes frías. salchichonería. Y le sacan el salchichón, se lo sacan, se lo ponen. Y tengo hambre. Se lo muestran y tiene hambre. Ajá. Se lo Y así. tengo una boca que alimentar. Exactamente. Con la suya. Bueno, perdón. ¿Lo haría o no lo haría? Fíjate que yo creo que después de unos... Yo sí lo pienso así, más de unos 8 meses, creo que sería... No sé por qué siento que 8 es mi número. Tu número 8 ocho. meses, yo sí diría ya, ahí muere. Me meto en cuestiones de esa naturaleza criminal. ¿Y por qué el 7 no? No sé, fíjate Entonces- que soy un hombre de esperanza. Entonces como que creo que 7 todavía habría esperanza, pero 8 ya diría, no, ¿sabes qué? Ya... Este pedo ya valió nada. Es un hombre de 8. Soy un hombre de 8. Bueno, en resumen,
En resumen, acabamos de hablar pues de los dos factores de la criminalidad, ¿no? Sí. La probabilidad de que te atrapen y el desempleo. ¿Va a seguir usted? Sí, tú Ya tenme no puedes. confianza, tú tenme confianza. 3, 2, 1. Entonces, los criminales son pues, en resumidas cuentas, racionales. Quieren maximizar su beneficio Sí. siempre que no los atrapen. Ajá. Ajá. Y lo segundo, pues si tienen la necesidad. Ay, no. Entonces, ¿qué le- Ok, muy bien. Entonces, Aunque no me la dé, yo la voy a hacer. sí, ya me di cuenta, usted siempre está rudo, ¿no? Entonces, esto ha sido... Ya cállese. Esto ha sido estudiado, ¿no? De que hay mucho campo de estudio en esto, hay mucho campo de estudio en esto, pero yo creo que aquí vamos a tener que meternos en otro tipo de cuestiones que a mí, al parecer, me gustan mucho más. Por ejemplo, ¿cómo acabar con estos criminales? Porque la sociedad no quiere más criminales. Seguro. Pues que cuando dices acabar criminales, es que la mayoría dice, vamos a acabar con los criminales, pero se van por los pesos pesados, que son secuestradores, violadores, asesinos. O sea, pero no se ponen a pensar. Vamos a decir acabar con el crimen para no Ándale, hacerlo muy sí, rudo. porque técnicamente pues, todos somos criminales. Sí, Ah, es cierto, claro, sí, ustedes. sí es cierto lo que dice Trump. Pinche mexicano es un criminal en potencia. Te van a venir corriendo del país. Somos criminales en potencias y ya quedó demostrado desde el momento que usted decidió aventarse el pinche rojo, ahí ya valió más. Bueno. Ahí te va. ¿Qué le pasó? Oh, anda muy fatalista usted. A ver, fíjate bien. ¿Cómo se te ocurre? Mira, yo creo que a Levan aquí le caería en un We Make America Great Again. Tu gorrita Tu gorrita roja. roja, güey. Sí. Vas a ahorrar. Sí, vas a sí, ahorrar. sí, sí. No supe qué pendejada iba a decir. Ay, güey. A huevo. Oui. Sí, carnal, a huevo. A huevo, güey. Oui, ahorrando billones y billones. Oui. Ay, excelente. Muy bien. Échale. Aquí va lo interesante de esto. Ya más o menos entramos en esta cuestión y la pregunta obligada que siempre surge en estos debates. No. ¿Cómo terminamos con el crimen? ¿Cómo evitar que sigas mirando esa pared? ¿Cómo? Pues pongan baños públicos. No, fuera del rollo. Esa es una cosa interesante y qué bueno que la tocas. El crimen es considerado una externalidad negativa. Ok. No es directo. El crimen es porque hay desempleo. El crimen es porque hay necesidad, porque hay una falta de justicia. El crimen no es como tal un mercado, ¿no? Hay muchos criminales. El crimen se considera como algo, una externalidad negativa, algo que sucedió por actividades de terceros. Eso es una externalidad. Como una consecuencia. Ajá, como consecuencia de, no es que exista tal cual. O sea, no es una acción directa. Por eso la cita del principio de Gary Becker, él decía que se puede reducir, no siempre, no es que exista a priori en una sociedad. Así es. Entonces es consecuencia ¿de qué? Desempleo, de una falta de justicia, un mal sistema, lo que tú quieras. Ajá. ¿No estamos dejando fuera por el mero placer del crimen? Pues sí, pero hay pocas personas realmente que les gusta placer del crimen, ¿no? Son consecuencia de algo más. Si nos metemos ya más cultural o sociológico, pues es una consecuencia de, ¿no? Son pocas las personas, quiero creer que son pocas las personas que tienen esos gustos psicópatas de voy a ser criminal porque me gusta ser criminal. Voy a cometer un crimen. Si quiero robar un banco y pedir algún rescate, algo así, ¿no? Deben de ser muy pocas las personas de esa naturaleza. ¿No? Entonces, ¿cómo evitamos? ¿Cómo evitamos que Mesle se pared? Pongan baños públicos. ¿Qué otra cosa? Esa es la de la consecuencia, pero así directamente. No. El dueño de la pared, ¿cómo evitaría que tú me hagas? ¿Cómo le haría? No, es que Yo como anfitrión, yo les diría, miren cabrones, yo sé que va a llegar un punto donde les van a dar ganas de mirar. Ahí están los baños. Ajá, esa es una. Y al cabrón que me mea una pared le voy a romper su madre. Eso, Porque para eso hay chingado. baños. Esa es la clásica, un Da castigo, desafío. un castigo. O sea, el crimen se Que castiga. no hay impunidad. Ajá, que no se dé la impunidad, efectivamente. No Entonces, robar. Ese es un mandamiento. No, no robar y no ser mala persona. Si no, te van a acusar con tu abuelito y con tu mamá. Y así no te da el COVID.
Y así no te da el ¿Hoy COVID. fuiste a la iglesia o fuiste a la conferencia matutina de la 4T? Ya no supe ni dónde andaba. Como que. Andaba en un culto. Andaba en ¿no? algo, el vato ahí. Sí, andaba en un culto. Ok. Eso no hay duda. Pues en economía hay dos soluciones básicas. Así bien, a rajatabla. Tajante. Sí. Impuestos, Ok. que nosotros serían multas. Entonces, pues tiras basura, multa. Me das una pared, multa. Multa. O por ejemplo, que el dueño de la casa, el anfitrión, en vez de que te quiebre la cara, de que te la parta, te diga, son 5 pesos cada vez que ves la pared. No, lo dudo mucho. ¿Te vas a la pared? Sí, pero te da así como que esa. Esas dos opciones. Págame o a chingar ¿verdad? tu Que madre. sería algo así como un estilo multa, ¿no? Ah. Y lo otro es algo así como de cuota, algo así como un castigo, que ya sería algo más jurídico, tratar de reducir así la cantidad tal cual de crimen, pero pues eso es más difícil. Y respecto a esto, aquí ya quiero pasar, pues obviamente a los que nos escuchan, a México, a nuestro bonito país donde Al México y oro. donde este tema es central y curiosamente no hay mucho, no es un campo tan investigado, curiosamente, en México la economía del crimen no es tan, sí hay expertos, de hecho ahí si alguien tiene alguna duda pues nos puede preguntar, ahí traemos el material. Oye, ¿cómo esperar que sea un área abordada y estudiada si la mayoría de la gente no siquiera sabe que es un economista? Ni siquiera sabe que existimos. De hecho, sí es cierto. Bueno. Usted sabe que sí es cierto. Sí, yo Son los únicos únicos que yo conozco. y no somos economistas. Bueno, yo no me considero economista Usted todavía. sí. Yo no. No, yo usted todavía es no. profesor. Yo soy docente. Señor profesor. Señor Patricio. profesor. Soy Patricio. Pero todavía no soy economista. Eres Patricio, pero no soy Yo economista. tampoco. Yo no me No, considero ¿porque todavía. no ejerce o porque.? O sea, Ah, eso dolió. no, digo, o sea, ¿qué le falta a usted para considerarse economista si ya salió la carrera de economista? Doctorado. El doctorado. Para considerarse un verdadero economista, tiene que tener un doctorado. Sí. Oh, ok. O ser especialista en un tema, tal vez. Porque aquí pues hablamos en amigos, pero no. Ajá. Sacamos temas que. Pues ahí lo básico, pero no. Sacamos guarradas. Pues por eso se llama así, güey. Exactamente. Sí. Bueno, entonces, en México, ¿sí? En México lo que es curioso es determinar, pues, cómo afecta el crimen aquí en México. De hecho, pensé que ibas a decir cómo podemos ser especialistas si tenemos de las tasas más altas de violencia, las altas de impunidad, las altas prendidas, las tasas de impunidad más altas también. Cómo ser especialista de un tema que realmente pareciera que ni lo sabemos Manejar. abordar. Es que ese es el punto, que no hemos encontrado una manera de cómo abordarlo, porque creo que la mayoría de los problemas sociales se tienen que abordar desde un enfoque multidimensional y multidisciplinar. Ok. Definitivamente. Entonces, ahí va la otra. Así como en México ni siquiera saben qué es un economista o qué es un economista, también se tiene subestimadas a las ciencias sociales. Entonces, Hola de Chairos. Sí. Sí. exactamente, o sea, piensas en un sociólogo, güey, y automáticamente te viene a la cabeza el prejuicio, ¿no? De pinche vato marihuano, hippie. Trae el jorongo puesto. Trae el jorongo puesto, ese vato adora a Marx, Sí. y lo pone en un altar y le prende una velita. Sí. Sin embargo, pues esos vatos hacen su jale, ¿no? O sea, y por algo existe la disciplina. Y en países como Estados Unidos, como en Europa, Sí, son cotizados. sí son cotizados y ellos hacen Sí. un trabajo Sí. fundamental. O sea, incluso los trabajadores sociales, güey. O sea, Sí. en Estados Unidos es una profesión, digna, güey. Respetable. Respetable, de alto caché. Y aquí De hecho, ya hasta los amenazan. Te va a traer a la trabajadora social, cabrón. Sí, es cierto, sí. Como el coco, güey. Ajá. Y aquí los pobres trabajadores sociales terminan trabajando en recursos humanos, güey. ¿Eh? O en cualquier otra chorrada. Entonces, o sea, es esa misma parte de no saber abordar
porque ni siquiera sabes qué es lo que tienes a tu disposición para poder atacar el problema y poder generar toda una estrategia desde diferentes flancos, porque la mayoría de los problemas sociales, como les decía, son complejos, güey. Y no únicamente te puedes poner desde una postura económica y creer que por ese lado lo vas a resolver todo, güey, porque vas a dejar de lado otras cosas que también te van a seguir jodiendo y te van a seguir afectando. Y al final de cuentas no vas a resolver ni madre. Ni madre. Y pues sí, terminas trabajando de algo que no quieres, te frustras y ¿sabes qué es lo que pasa? Terminas haciendo podcast. Sí. Terminas miando paredes, güey. Fíjate bien cómo lo y siendo un criminal, vato. Y dices, somos criminales. Habemos criminales. Pero bueno, entonces, para México hay algunos datos ahí interesantes. Vamos a regresar un poquito a los datos. No esperen la gran cosa, pero sí me interesó algo de lo que traigo aquí, ¿no? No, pues si ¿Qué no es? es la gran cosa, ¿para qué lo saca? Para... ¿A usted lo va a hacer grande? Yo lo voy a... ¿Usted lo va a agrandar? Yo siempre agrando las cosas, ¿no? ¿O 5 varos se lo agrando? Entonces... Una disculpa, andamos en modo maquiloco. Entonces, y todo por un chiste, un simple chiste que hice antes y ya Sí, con eso ya. desencadenó una guerra. Está bien, está bien. Bueno, para México hay ciertos determinantes del crimen ¿Qué con estudiados, México? ¿no? ¿Qué con Para México, mi México, estimado? Dígame. los más principales son el ingreso, que yo creo que eso es lo que todos sabemos. Pero me parece curioso que el ingreso y no tanto el desempleo. Es decir, si tú tienes un empleo pero no ganas bien, te vas a hacer más Es que, de hecho, esa es una de las principales causas de la delincuencia que persiste en todo lo que es América Latina, güey. Y porque paga muy bien la delincuencia. Exactamente. El crimen organizado aquí en México Bueno, paga Y bien. eso ni tanto, güey. O sea, déjame te digo que, por ejemplo, ¿tú cuánto crees que le pagan a un moxito de 15 años por matar a un policía? Pues la última vez que vi algunas notas relacionadas con eso eran como 1,000 pesos, ¿no? 1,500 pesos. 500 pesos, 1,500 pesos, Ajá. sí estaba... O sea, al vato le dan sus 1,500 varos y los 1,500 varos son para él y toda la demás bola de changos que decidan acribillar tirarle el para paro. vida. tirarle el paro y participar en ello. Y luego, aquí yo creo que lo atractivo que son sus bonos es de que, por ejemplo, Su utilidad, el bono, llegaste tarde. vamos, espérate, güey. Es el hecho de que a los chavos se les ofrece una casa de seguridad, güey, donde después de cometer el acto, güey, los güeyes los guardan ahí cierta cantidad de tiempo para que eviten ser aprendidos y durante ese tiempo les dan manutención. O sea, no Cabrón, ¿y Bueno, usted cómo pues, sabe? hacerles- Ahora me interesa más usted cómo sabe. yo sé muchas cosas, güey. Ya me doy cuenta. Usted bebe y sabe cosas. Así es. Ok. Me sentí leyendo el clasificado y encerrado. No, esto está chido. Tiene jale. buenas prestaciones. No, esto está chida. Es que así funciona, güey. Sí, es lamentable, pero sí. Entonces, por ejemplo, vamos a poner la balanza. Siempre hay que hacer Contrapeso. un contrapeso, una comparación. 3, 2. ¿Quién se quedó? Yo. ¿Usted? 1. Entonces, la comparativa es la siguiente, güey. Tú tienes un empleo culero. Trabajas. Ok. Y te estás identificando. No, lo estoy poniendo en mi realidad. Ok. ¿Sí lo ves? Sí, güey, sí. Lo tengo muy presente. Ok. Tienes un trabajo culero que te paga poquito, Ajá. que te tienes que levantar bien pinche temprano, Ahí no. que te dan comida y la comida está culera, sabe feo, te da diarrea. Sí, me ha pasado, güey. Tienes Sí. un pinche jefe mamón que nomás te está cagando el palo. No. Jefa. Unos pinches compañeros bien mecos que tienes que hacerles el jale porque no valen madre. Ok. O sea, un jale culero, güey, en toda la extensión de la palabra, güey. Ok. Y aparte, güey, no te pagan lo que tú crees que mereces. Porque todo es cuestión relativa, ¿verdad? Entonces es cuestión de percepción, pero prosigue. Exactamente. Entonces, por ejemplo, pueden hacer un jale culero y te pueden pagar algo acorde a lo culero que es el jale. Ajá. ¿Sí me explico? Sí. O sea, estás en una situación. Y aparte, estás morro y estás pendejo, güey. Sí. Para acabarla de... Pues bueno, esas De épocas mal ya tomar. pasaron, pero
No, tú dices no que seas tú, güey. Ya no, es que ya me sentí, ya lo estoy viviendo, güey, ya. Estoy en el mero personaje. Disculpas. No, dele. Mira, Espérate. Ya no voy a hablar. Entonces, eso lo comparas con lo que te mencionaba ahorita. O sea, un ejemplo que tienes que realizar un acto cada cierto tiempo, güey. No lo tienes que hacer todos los días, no te tienes que levantar temprano, no tienes horario. Es únicamente llevar a cabo la acción, el crimen, en el momento. Después de eso, o sea, te dan tu lana por hacerlo, se te da manutención, no haces nada, estás tranquilo jugando PlayStation, no sé. Preparado para el siguiente jale. Preparado para el siguiente jale. Ok. O sea, si estás morro y estás pendejo, pues evidentemente eso suena atractivo. Sí. Dices, no tengo que andar leyendo la cara a medio mundo que no vale mal y que no me ayudan, no tengo que estar todo el día con la monserga de tener que mostrar resultados para mi jefe, nomás hago una sola cosa. Ok. Y como yo soy bien cabrón y soy bien malandro, pues yo voy a hacerlo impecable, no hay falla. y respecto a esto, ahora sí, apoyando justo lo que dice Jorge en ese pensamiento lógico. Ajá. En este estudio, que ahorita no traigo los autores, uno sé que se apellida Hernández, son varios. No, pues todo México, güey. Bueno. Perdón. No sientas plagio, güey. No, aquí al que quiera la información, aquí la traigo. Entonces dígalo, Pues es que no me acuerdo quién es. Bueno, ahí se lo mandan. Ahí lo ponemos. Entonces, les digo que para México, los determinantes del crimen, así general es el ingreso, porcentaje de población urbana, esto era más que obvio, grandes ciudades como DF, entonces El DF. es que nada más se me ocurre esa, y obviamente la probabilidad de castigo, pues en México sabemos que mucha impunidad. Pero aquí es donde viene lo interesante y relacionándolo con lo que tú dices. Okay. Para los de crimen violento, ojo, los de crimen violento, uno de los determinantes es que tienes que ser hombre entre 15 y 24 años. Un chamaco, pendejo. como Un lo chamaco menciona, pendejo. de 15 a 24 años. Así son, pues. Sí. Y también la carrera, si está terminada o no está terminada. Todo lo que menciona Jorge, ahí compactado con evidencia, pues, significativa. Todas las mamadas que yo ahí está resumido. Ahí está, sí. Ahí está. Pero. En la hora nacional. En la hora nacional. No, güey, no va todo. Nos van a acusar de. No, pero lo más relevante de todo esto, ya llevándolo a un terreno más feo, es por ejemplo preguntarnos si el gobierno actual está haciendo alguna política de seguridad que verdaderamente funcione. La Guardia Nacional, ¿no? El ejército, la Guardia El ejército Nacional. está en las calles, sí está para proteger a los ciudadanos. El 2000. Está para desincentivar a los criminales. Yo Para no eso sé está. cómo sean Usted los se aventó la últimos mañana. años. No. Yo no sé otras cosas. Yo no sé cómo sean los últimos años, pero el 2019, 2018, bueno, 2019, específicamente el 2019, rompió récords en violencia histórica. No me importa qué presidente, no importa qué momento me digas, el 2019, vaya, no por nada después tuvimos una marcha femenina. O sea, fue el movimiento. Sí. No por nada después, como que vieron que sí la estaban regando y los dijeron, ¿sabes qué? Mejor sí militarizo. Y militarizaron a tal grado de que ahora construyen trenes. Entonces, o sea, pues nada más juzga cómo está la política nacional en cuestión de seguridad. Tú dime si está funcionando, si no está funcionando. La estrategia, esa estrategia que tal vez puede o no, que exista. Es más, me voy a atrever a decirlo, puede que ni exista, ¿no? Esa estrategia, nada más lanzas al ejército, lanzas la Guardia Nacional y no sabes si va a pegar chicle o no va a pegar chicle. Lo que tú no sabes, dato, es que yo no sé. Nuestro Tlatuani, güey, tiene un nivel de conocimiento y de entendimiento, güey. Cabrón, güey. Él ve más allá. Que ni tú, ni yo, ni güey, estamos preparados para entenderlo, güey. Ya estos aparecen sueños, el vato. Sí, güey. Ya. No, Hubo revelaciones en sueños. Cuando se aparecen sueños, güey, olvídate. Y para los que vayan a criticar, si hay alguien que nos escucha, aquí viene el fundamento más duro de este asunto. Espero que sea el fundamento más duro. Todavía.
Va a haber gente que diga, es que el presidente no está militarizando como lo hizo Calderón, Ajá. porque siempre es la comparativa, su enemigo máximo, el Joker y el Batman. Ándale, sí. Calderas, ¿no? Entonces, En cuestión de seguridad. En cuestión de seguridad, ¿no? Es que Calderón sí declaró guerra al narcotráfico, sí hizo esto, aquello. Entonces AMLO está haciendo apoyo bienestar, está lanzando becas, está lanzando apoyitos a los ancianos, a los jóvenes, a las madres solteras, por eso está cambiando, tarda más tiempo, pero espérate, aquí te va lo feo de todo esto, estudios y encuestas dicen que la gente no quiere becas. Exactamente. No quiere un apoyo de 1,500, prefiere que encontrar un empleo estable y saber que el día de mañana sí pueden comer. No te creo, güey. No, yo tampoco. No te creo. Yo sé que no me creen, pero los estudios dicen que así es, ¿no? Pero es que los... Porque mi presidente está apoyando a la gente. Sí. La está apoyando, pero las personas Él se preocupa bien por ellos. Mira, a mí tus números me valen madre, güey. Ya me acordé, no mames. Las personas quieren un empleo bien remunerado. A mí no me hablen de números y mi presidente está haciendo lo correcto. Él se preocupa por lo humano, por el bienestar, vato. ¿Para qué le quieres dar jale a alguien si se va a lastimar? Mejor dale un apoyito, ayúdale, un panecito, una despensita. No, ustedes están pesados. Ok, bueno. Y por ejemplo, yo no lo digo. Lo El jale estresa, güey. Y el estrés es malo para la salud, güey. Lo dicen nuestros Fíjate, expertos, vato. Fíjate, güey. Es que no, vato. Busquen una entrevista de Arturo Huerta, es experto en estos temas de la UNAM, es docente postdoctoral de la UNAM, el vato sabe de lo que habla y él también afirma pues la política de AMLO no es la correcta. Es que está cabrón, güey, porque mira, toda. Está cabrón. Eso Nos lo puedo vemos. decir. Chido. El resumen Está acabó. cabrón. No, es que yo siempre, en este tipo de cuestiones, yo siempre voy a poner un versus. ¿Qué tanta responsabilidad tiene tanto el gobierno y qué tanta responsabilidad tiene la sociedad? Entonces, eso que tú estás comentando, al menos aquí en esto, yo te voy a. El estudio habla que hizo encuestas y Simón. No me dice en dónde los está haciendo, qué tipo de personas son, qué hacen, o sea, nomás me arroja el estudio en números brutos. Yo te puedo asegurar de que la gente sí quiere esos apoyos, vato, pero aquí lo que pasa es algo interesante. Yo conozco... Güey, hablas como regio. ¿Neta? Sí, güey. No mames, qué culero. Al rato vuelve mi acento chihuahuense, no hay pedo. Yo conozco personas, señoras, que más que nada esos apoyos los tienen por cantidad de hijos, de hecho. Ok. Entonces, este tipo de personas que tiene de 5, 6, 7 chamacos están percibiendo esos ingresos, pero ni aún así con esos ingresos logran salir. Entonces, sí, ok, el gobierno ya Es cierto, güey. Espérate, el gobierno ya te está echando la mano, tanto que alegabas que querías una ayuda, ya te la está echando, Simón. Entonces, ¿por qué no sales del hoyo todavía? No sé. No, o sea, es que volvemos a lo mismo, o sea, entonces esa política que se plantea de las becas, de todo ese rollo para evitar la criminalidad, no está funcionando, pero no porque no se esté dando, sino de que también es parte de la sociedad, de que prefiere estar en una zona de confort, de que esto me alcanza para mis birrias y la chingada. Anaya, ¿eres tú? ¿Tienes coraje? ¿Te da mucho coraje? Me da mucho coraje. Pero en realidad es la verdad. O sea, es nuestra triste realidad. La verdad. Sí, es la que duele. Es la que duele. La que cala. la que güey. cansa. Me da coraje ver tanta pobreza, güey. A mí me da coraje ver tanto pinche AMLO, güey. Sí, Harto coraje. también. Pero pues. En fin, creo que ya dijimos muchas mamadas. Y Lo más básico. Lo más básico y el tiempo se nos está agotando. ¿Con qué quieren cerrar? Yo voy a cerrar con una reflexión muy básica. Sabemos si una de Pablo Coelho. No. Prefiero a Amado Nervo. Entonces, no, para terminar, nada más quiero comentar algo muy sencillo, ¿no? Sabemos si una política de seguridad funciona o no. Por ejemplo, la guerra contra el narcotráfico funciona siempre que se reduzca la cantidad, por ejemplo, de droga, de actos criminales, y su precio aumente.
Ok. Lamentablemente en los últimos 40 años, ninguna política nacional o de seguridad ha hecho esto. El precio de todo lo ilegal ha bajado y ahora hay más. Ya Entonces, eso es tan simple como verlo. Ya se ¿sí? está produciendo en masa. Se produce en masa, de mejor calidad, incluso, por ejemplo, la droga. Eso no creo que ninguna política la haya podido reducir. Y pues yo con eso termine. Pues ya sabe la clásica. Exigir. El estado de... Pues si la va a decir usted, ya no la digo yo. No, pues ahora sí me toca opinar. Está cabrón. Ok. Yo voy a cerrar con el mismo del Estado de Derecho. Creo que para mí, antes que todo, eso es la médula de este pedo. Un Estado de Derecho que con las penas adecuadas desincentive al criminal. Entonces, pues así llegamos al final de este episodio. Agradecemos a todos los que nos escuchan por su tiempo, su atención. Nuevamente, pues, y como siempre esperamos que esta charlita haya sido de su agrado y pues aprovechamos por invitarlos a las redes sociales o ya se va a poner en un plan de que no quiere. No, sí, adelante. Ahora sí, el Zavala en Face. Ahí estoy. Excelente. No les voy a aparecer, pero bueno. Bien, estimado. No, de Iván Herrera, Instagram, Facebook. Y el sábado hay party, hay discada, que nada. ¿Y lo mencionas para que venga la raza? Sí, o? están todos invitados. Yo sé que no van a poder, pero pues igual están invitados. No van a poder. No van a poder. Conste, ahorita publicamos la dirección. No te Son preocupes. pinche, mano. Ahorita ponemos la. Nos va a dirección. caer la ley, no hay parties ahorita. Entonces, ¿para qué lo dices, puñetas? No, pues para presumir. Para presumirlo. Este vato. En fin, a mí búsquenme en Facebook, en Instagram como Jorge Castañeda. Ahí les va a aparecer un batillo que, pues así, más o menos. Así como me ven. Así como me ven. Ahora sí, búsquennos, va a haber video. Exactamente. Entonces, pues, déjenos sus comentarios. Estamos ávidos de recibir crítica. Por favor. Entonces, pues, muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Nos vemos. Diablo. Hasta luego también allá. En la cámara. Ay, güey. ¿Qué chingos traen? ¿Cuándo? Güey, esa madre.